Listo, sí, ya empezamos a grabar. Bueno, la duda de Aleja lastimosamente no quedó. Pero la podemos repetir. Lo que decía Alejandra es que en el libro, cuando decía que una señal con un ancho de banda B era una señal que no tenía componentes de frecuencias cuando las frecuencias eran mayores a B. Y me preguntaba pues si eso era así siempre o si eso era, digamos, el caso particular de un pasabajos, de un filtro pasabajos. Lo que yo le decía es que en el caso del ejemplo del libro, a lo que hacía referencia el libro, sí es un pasabajos, pero el concepto es general, es decir, una señal limitada en ancho de banda es una señal que no tiene componentes de frecuencia o sí, que no hay energía en las componentes de frecuencia por fuera del ancho de banda de esa señal. Si es una señal pasabanda, por ejemplo, que tiene un ancho de banda que va de B1 a B2, significa que no hay componentes de frecuencia por debajo de B1 ni por encima de B2. Y si es una señal pasa altos, por ejemplo, pues lo que significa es que por debajo de la frecuencia de corte de esa señal eh, no va a haber componentes de frecuencia. Pero que los libros en general utilizan como referencia el caso del pasabajos, porque a partir del pasabajos se pueden construir todas las demás. Esa era la duda. Creo que así la habías planteado, ¿cierto, Alejandra? ¿O omití algo? No, profe, sí era así. Listo. Entonces, ahora sí podemos seguir con otras dudas, preguntas, inquietudes. Y pues, profe, yo la verdad tengo algunas. La verdad, para mí ese libro es muy difícil de entender. Entonces, a veces no entiendo mucha vaina porque igual tiene mucha matemática y muchas expresiones. Hmm, ¿Qué tal que estuviéramos usando el de Oppenheim o el de Proakis? Ah, Y pues, como os digo, total sinceridad, y si no entienden ni un carajo en lo que están leyendo, total. por ejemplo, no entendí nada de eso de DFT, de señales truncadas. Tengo aquí anotado que eso no, ni idea, eso es la 4.3. 4.3. No sé si sea realmente como relevante o para que lo veamos en clase o si simplemente es otra de las cosas de las que habla el libro. Espérate, ya voy para allá. Las señales truncadas son importantes porque son la mayoría. O sea, la mayoría de las señales con las que trabajamos son señales truncadas o señales finitas. Pues sí, sí son relevantes. O sea, señal truncada es que es una señal finita. Sí, básicamente. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me Bueno, hizo eso es como esto? con lo que hemos estado trabajando, ¿no? Señales finitas. Sí, sí, porque son las más comunes. O sea, es que el tema es que teóricamente yo puedo tener señales infinitas o señales que existan en el tiempo negativo, pero en la práctica no. ¿Me decías que es el 4-4? 4.3, ahí empieza la de DFT de señales truncadas. Sino que ya de ahí para allá, como no entendí algunas de las cositas que decían, la parte matemática que ponen, pues me confunde. Y eso es lo que hace que uno como que no entienda de ahí para abajo. DFT de señales truncadas. Ah, pa. Pero yo he pillado que esto de las señales más que todo como experiencia que teoría, ¿sí o no? Ambas, ambas. Hay que tener una idea de la teoría por lo menos para entenderlas, pero por supuesto que la experiencia ayuda bastante a entender muchas cosas. O sea, profe, la experiencia es como saber que las cosas van a pasar, pero la teoría es como saber por qué están pasando. Exactamente.
Relación 448. Ya. Es un intríngulis matemático, pero, a ver, básicamente, lo que pasa es que nosotros pasamos muy por encima la DTFT. Si ustedes recuerdan, Profe, ¿te puedes señor, compartir pantalla? sí, aquí estamos. ¿Ya lo están viendo? Sí, profe, gracias. Listo. A ver, en el 4.4 hacen referencia a esta expresión y dicen que en el caso de la DFT, cuando la señal es truncada, pues esta expresión ya no es del todo válida. Lo que pasa es que, a ver, hay dos tipos de transformada de Fourier o dos transformadas de Fourier para señales discretas. Una es la que se conoce como la DTFT, que es la transformada de Fourier de tiempo discreto, que es una transformada de Fourier cuya sumatoria va entre menos infinito e infinito. Es decir, es lo mismo que la transformada continua, solo que la sumatoria, solo que se reemplaza la integral por una sumatoria, pero por lo demás es igual. El asunto es que cuando nos vamos a señales truncadas y aplicamos la DFT, que la DFT es finita, o sea, la diferencia entre la DTFT y la DFT es, la DTFT se calcula de menos infinito hasta infinito, por ende no tiene el problema de leakage que veíamos y que trabajaron ustedes, mientras que la DFT pues tiene un valor finito. Entonces, aquí lo que están diciendo en la expresión 448 es que si x de n es igual a 0 para n menor que 0 y n mayor que n mayúsculo, o sea, si la señal es truncada, básicamente, entonces la DFT de la DFT x sub k o x de omega puede considerarse una versión muestreada de la otra, de la DTFT. Es decir, simplemente es una... Lo que están diciendo es que la DFT es la versión acotada o la versión muestreada de la otra transformada que es más amplia. Sin embargo, eso es más digamos, una formalidad matemática, en el sentido de que en realidad las señales son truncadas y lo que me están diciendo acá es que esa relación 448 no es válida cuando la DFT se aplica a la señal truncada, pero pues eso es simplemente, como les digo, una formalidad matemática. Simple y llanamente es para casos donde sea uno el que trunque la señal y necesite por alguna razón utilizar esa relación 448. Eso es todo. Y aquí, pues lo que hacen es el ejemplo de una señal truncada, una función pulso, de tal manera que si mueven el pulso hacia la derecha, o sea, si no hay parte negativa de la función pulso, que es también lo más común, pues la forma como se calcula la DFT pues, va a ser un poquito... Aquí lo que hacen es la comparación de calcular la transformada de Fourier discreta normal tradicional y luego pues hacen la DFT. Eso es todo.
Pero toda esa comparación matemática no es como que la vayamos a aplicar nosotros, ¿no? La pasamos como por encimita, como para saber qué está pasando ahí, pero no tenemos que entender paso a paso qué está haciendo. Exacto, con que entiendan el concepto es suficiente porque básicamente el tema allí es que en la práctica, en el mundo real, las funciones son truncadas. Ahora, ¿eso tiene implicaciones desde el punto de vista matemático formal? Sí, claro, por supuesto. Pero a nosotros nos interesa más la aplicación desde la ingeniería. Ok, ok. Que esas cosas matemáticas yo trato de entenderlas bien y me parto la cabeza viéndolas y no. Pero no es tan exótico. Mira que lo que están haciendo aquí es una convolución. O sea, la forma como explican el cálculo de la DTFT en términos de obtener la transformada de Fourier a tiempo discreta de P de omega es en términos de una función sinc. Ahora, hay un tema aquí también, y es que a veces es incómodo, y eso lo tienen casi todos los libros de texto, y es que le toca a uno devolverse al ejemplo 411, a ver qué carajo es lo que está pasando en el ejemplo 411, para ver qué diablos qué fue lo que hicieron. Pero aquí básicamente lo que están diciendo es, mire, cuando usted toma el ejemplo 411 y toma esa señal y la convierte en una señal truncada, entonces la forma de calcular la transformada discreta pues cambia, de tal manera que el resultado pues también tiene un cambio, pero luego dicen, mire, por la propiedad de la transformada, entonces usted lo que va a obtener es esta consideración de acá. Entonces lo que me están diciendo es la DFT. Lo que están dando aquí es una forma de calcular la DFT cuando uno ya conoce la DTFT, básicamente. Sí, para mostrarlo más bien de esa forma. Y lo están expresando en términos de la transformada original de la señal multiplicada por este P de omega, que es como la señal truncada. O sea, lo están haciendo formalmente diciendo que la señal pulso es como multiplicar esa señal por una ventana de tal manera que por la propiedad de multiplicación de la transformada, entonces esto en el dominio de la frecuencia se nos convierte en una convolución, que es lo que aparece en esta ecuación 451. Eso es básicamente lo que están diciendo allí. Y que aparece pues una distorsión, que es básicamente lo que nosotros llamamos el leakage. ¿Dónde fue lo que dice lo del leakage, profe? Fíjense que aquí dice que por 452 vemos que la distorsión en x sub k con virgulilla de los valores deseados, x de 2 pi sobre n puede caracterizarse en términos del efecto producido por la convolución de p de omega con el espectro x de omega de la señal. Eso es básicamente lo que nosotros describimos como el leakage, que es el hecho de que en la señal normal yo estoy utilizando una transformada de Fourier con infinitos componentes y lo estoy pasando a una señal truncada y a una transformada con componentes, un número finito de componentes. Entonces, Lo cual causa el leakage, que se exactamente. pierde, hay distorsión, hay una Exacto, pérdida de datos. exacto. Y lo que dice aquí es que los lóbulos laterales que existen en el espectro de amplitud resultarán en unos lóbulos laterales de otro espectro de amplitud. Entonces muestran este ejemplo donde, pues básicamente eso es lo que nosotros hemos descrito como leakage. Solo aquí lo denominan distorsión. Pero ahí en ese ejemplo es que justamente eso lo tenía despuesito en mis dudas. Ese ejemplo, o sea, esa primera señal es infinita. Pues que aquí aparece finita, pero pues dice para todo n mayor a cero. Y pues eso son, Claro, pues, es una señal infinita. Es infinita. y entonces más abajito lo que hacen es, ahí, ahí es, por ejemplo, ¿qué es lo que van haciendo? Espérate, la mayor...
Ahí que lo que están haciendo en ese momento la están solo graficando en 21 puntos. Aquí están calculando la DFT también. La de FT, pero ese N están exponiéndole como un intervalo, ¿no? Sí, Solo están graficando los primeros 21 puntos de esa DFT. sí, básicamente. Mm, Y lo que dicen es que si se comparan la figura 414 y 415, entonces esa DFT de 21 puntos es una aproximación cercana al espectro X de omega. O sea, que son las de abajito, que son las dos, una que está continua y la otra está en punticos. ajá. Pero ahí no deberíamos de evidenciarlo del fenómeno de leakage. Lo que pasa es que cuando la estás graficando con plot y con stem, pues es muy difícil comparar. Si las dos las comparas con stem, probablemente sí se puede ver. No, pero mira que yo estaba haciendo, Lo que pasa es que además las están graficando con referencias distintas. Esta la están graficando en términos de omega, que es como normalmente se expresa la transformada de Fourier discreta, y esta la están expresando en términos de K. Sí vas a decir, Fiat. profe, que es que mira que a mí me pasó algo y es que pues yo estaba haciendo una señal cuadrada, sí, cuadrada, y pues con el stem y con el plot. Y con el plot pues sí se ve bonita la señal, ¿no? Como los cuadritos y todo, pero con el stem se rellena, o sea, el cuadradito como si fuera un diagrama de barras, ¿me entendés? ¿con el stem se rellena? O sea, O sea, como un como, diagrama de barras, o sea, como que hay tantas líneas que parecen las barritas. Pero eso es un tema de visualización. Es que el tema es que el stem cuando las líneas están muy juntas, el stem pues no ayuda mucho en la visualización. o sea, el stem es como para ver las punticos para determinar cómo está manejando la frecuencia, pero si están muy juntos, pues para eso usamos el plot, ¿no? Exactamente. En ese caso es mejor usar el plot. Ok. Sí, ese ejemplo era como que te iba a decir que si lo veíamos como el paso a paso que iban haciendo porque me confundí un poquito cuando lo estaba leyendo. Pero ahí ya sabemos que al inicio lo que están haciendo es graficar la transformada, ¿no? La 416. Ok, Está mucho más abajo. sí. Es esta señal. Ya. Claro, pero esto es, lo que están diciendo acá es que aquí hay unos componentes más altos de frecuencia que la figura 413, que me imagino que hicieron el mismo experimento eh, allá arriba. Busquemos la figura 413. Ok. Pero la 413 es la señal en el dominio del tiempo. Esta es ejemplo 412. Tarara, tarara. Voy a componer una. Ok. La figura 413. Pero es lo mismo. Igual, tiene que ver con el leakage. Porque lo que están diciendo es que como esta tiene un corte abrupto aquí, entonces eso implica componentes de alta frecuencia. O sea, en general, y fíjense que este ejemplo está chévere en este sentido, en que ellos hacen el ejercicio primero con esta señal y la truncan por acá, pero cuando la truncan
ya digamos los valores de XDN son valores relativamente pequeños. Entonces, aunque la señal está truncada, como estos valores son tan pequeños, pues no afecta tanto la transformada. Pero cuando la truncan acá, como el cambio es tan abrupto, pasamos de un valor de 0.5 a 0 de una vez, entonces pues eso aparece como ciertos componentes de alta frecuencia, que son estos que se ven por aquí a la derecha, que son valores altos, que en lugar de tener esa forma así tan suavecita como tenía esta otra figura, esta que tenemos Como acá, unos saltos. hay unos saltos. Y hay unos saltos en alta frecuencia, básicamente porque esto está truncado. Entonces eso significa que ese corte abrupto me genera unos componentes de alta frecuencia, que es lo que se disminuye con el enventanado. O sea, cuando uno utiliza un enventanado, por ejemplo, en este caso una ventana Hanning, si nos vamos a este caso, la ventana Hanning lo que hace es reducir estos últimos componentes para que la caída no sea tan abrupta y de sea, esa forma como reducir el líquido. reduce ahí la, el XDN de tal forma que sean como, para llegar a cero no sea tan como una caída desde un punto alto hasta cero, sino que se vaya acercando más. Exactamente. Esa es la principal función del enventanado. Sobre todo de ventanas, por ejemplo, como la Hanning o la Hanning. Pero esos cambios abruptos afectan toda la señal, ¿cierto? Así sean los cambios mucho más adelante. Sí, 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 claro. Claro, los cambios abruptos afectan toda la señal. En general, es que en cualquier señal, así sea discreta o continua, los cambios abruptos significan componentes de alta frecuencia. Por eso la señal cuadrada es tan difícil de reconstruir a partir de los componentes de Fourier. Porque como los cambios son tan abruptos, pues hay componentes de muy alta frecuencia. Ve, profe, yo sé que ya lo hemos hablado y todo, pero ¿puede repetir un momento los conceptos de componente de alta frecuencia? Mm, a ver, básicamente cualquier señal en el dominio del tiempo tiene una representación en frecuencia, ¿sí? Y lo que significa, digamos, la relación es qué tan abruptamente cambia la señal. En el caso de una senoidal, fíjense que la senoidal tiene un cambio muy particular, por lo tanto solamente tiene una componente de frecuencia. Pero cuando tomamos cualquier otra señal, la forma como hay los cambios en esa señal me está indicando cuáles son los componentes de frecuencia de esa señal. Los cambios bruscos en cualquier señal están asociados a componentes de alta frecuencia. Lo veíamos el martes cuando veíamos el ejemplo de la bolsa, ¿sí? Que en general, aunque el cambio es muy lento, porque cambia de un día para otro la señal, hay unos momentos donde hay caídas o subidas drásticas de un día para otro. Eso, cuando lo veo en la frecuencia, eso se representa como componentes de alta frecuencia. Si vamos a otro ejemplo, en una señal senoidal, la red eléctrica, o sea, la señal de voltaje de la red eléctrica domiciliaria es una señal perfectamente senoidal, o una senoidal bastante pura. Sin embargo, cuando hay tormentas eléctricas, aparecen lo que se llaman unos picos de voltaje o unos transitorios. Cuando yo quiero analizar eso en el dominio de la frecuencia, si yo voy a ver esa señal de la red eléctrica, pues voy a ver una componente clarísima en los 60 Hz, que es lo que tiene la señal de la red eléctrica nuestra. Pero si en algún momento hay una descarga eléctrica, un rayo que cae por allá en la línea, eso en el dominio de la frecuencia lo voy a ver como un componente de muy alta frecuencia. ¿Por qué? Porque es una variación en muy corto tiempo, ¿sí? Y si se acuerdan, cuando hablamos de las propiedades de la transformada de Fourier, una de las cosas que me decía era que mientras menos duración tuviera la señal en el tiempo, pues más amplia iba a ser en la frecuencia o mayores iban a ser las frecuencias. Entonces, en general, los cambios abruptos de cualquier señal van a ser componentes de alta frecuencia o son componentes de alta frecuencia. Digamos que esa es la relación entre el tiempo y la frecuencia. Lo que me dice la frecuencia es qué tan
rápido o lento cambia esa señal. ¿Sí? Pero me lo está diciendo en un dominio diferente que es el de la frecuencia. Y eso es como la forma de traducir del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo yo puedo ver cómo cambia la señal en el tiempo. El dominio de la frecuencia lo que me está mostrando es efectivamente qué tan rápido está cambiando esa señal. Esos cambios abruptos, por ejemplo, yo tengo el conectado, no sé, cualquier cosa a la luz y se va. Ahí habría un componente de alta frecuencia. Digamos que estalló un transformador acá afuera de la unidad Sí, y se fue la energía. sí. Y eso es lo que daña los equipos. Los equipos se dañan por dos razones. Una, por efectivamente el cambio abrupto, pero dos, principalmente por el nivel de voltaje de ese cambio abrupto. Porque cuando cae un rayo, pues ese es un voltaje muy alto que excede pues, el rango de operación de la mayoría de los equipos. Y por eso esos cortapicos que uno compra para proteger los equipos electrónicos, lo que tienen es un dispositivo que básicamente cuando el voltaje excede cierto valor, genera un Dejan pasar más. cortocircuito en el dispositivo y hace que la energía, la señal se vaya por ese dispositivo de protección. Ok. Yo les había hablado del caso de las imágenes. Un segundito, yo hago una búsqueda aquí. Esta es una imagen de referencia que se ha utilizado a lo largo de los años. Se utilizó mucho en procesamiento de imagen. Precisamente porque es una imagen que tiene un rango de frecuencias bastante amplio. Ya les muestro otra que se suele utilizar. Aquí, estas plumas del sombrero son cambios muy abruptos y por eso son componentes de alta frecuencia. Lo mismo los bordes del sombrero. En imágenes, en general los bordes y los cambios fuertes de imagen son componentes de alta frecuencia. ¿Sí? Entonces esta imagen se sigue utilizando y se ha utilizado muchísimo. Este es un ejemplo típico de un artículo para ensayar algoritmos de procesado de imagen o de compresión, donde siempre lo más complicado y lo más retador son estos componentes de alta frecuencia. Esta gráfica que se ve aquí en gris es básicamente un filtro de detección de bordes o detección de componentes de alta frecuencia. Esto es básicamente un filtro pasadaltos versión imágenes. ¿Ya? Pero o sea, profe, los bordes son alta frecuencia es porque cambia de color. Porque hay un cambio abrupto de color, exactamente. Digamos, si hay una tonalidad muy parecida en ese cambio de color, ¿no sería tan abrupto el cambio? No, O de ahí no igual sería. manera, así haya un cambio, si sea muy parecido el color, igual hay un cambio y pues sigue siendo un componente de alta frecuencia. Sí, es un componente de alta frecuencia, pero digamos que es menor la frecuencia si la tonalidad no cambia tanto. O sea, si yo cambio de un gris a otro gris, efectivamente hay un bordecito, pero no es tan alta frecuencia como, por ejemplo, si este sombrero fuera negro. ¿Ya? Que es el otro caso que es el mandril. Esta es la otra imagen típica que se utiliza en procesamiento de imagen, que es esta cara del mandril, donde fíjense que aquí no solamente hay bordes, sino unos cambios fuertes de color, del rojo al azul. Están los bigotes también, que son componentes de alta frecuencia, y pues el pelo del mandril, que tiene varias tonalidades, pues también son componentes de alta frecuencia.
Y la otra imagen que se suele utilizar son unas piedras, como en un río. Pero digamos, estos son son 2 o 3 imágenes las más utilizadas en este tema en estos temas de procesamiento de imágenes, y son precisamente por eso, porque son aquí está un artículo con algoritmo de segmentación que utilizan esta imagen para mirar y hacen el análisis. En este caso, comparan pues, los algoritmos de segmentación con el mandril, con Lena. Bueno, los pimientos es otra, son unos pepinos, bueno, perdón, no son los pimientos grandes, sino unos pimientos más pequeños que son muy comunes en España y en México. Unos pimentones, pero no el pimentón típico nuestro, sino uno más pequeño, también de diferentes colores. Entonces, eso es digamos, la aplicación típica y por esa razón se utilizan estas imágenes en procesamiento, porque tienen esas características de cambios fuertes de frecuencia. Esta es la otra. Esta es la de los pimientos. La del avión no es tan común, la verdad. Esta del avión no es tan común. Déjenme un segundito, yo abro el MATLAB y les muestro las que tiene MATLAB, que son como las más comunes. Pero en general cualquier cambio abrupto en una señal lo que me indica es que ahí hay una frecuencia más alta que el resto de la señal, y eso me permite ver, digamos, cuando yo veo el espectro de la señal, yo puedo ver, de acuerdo a los componentes, a los niveles de energía o a las amplitudes en los diferentes componentes de frecuencia, puedo ver efectivamente pues qué tantos cambios abruptos tiene esa señal o no, o pues qué es lo que predomina dentro de esa señal. Espérenme un segundito, yo busco aquí. Ah, lo que estoy abusando de mi pobre computador. Esto es lo que necesito. Esto. Listo.
Esta es la imagen de los pimientos. Les decía. ¿Y qué se me hicieron las otras? Ah, listo. No, se me perdieron las imágenes aquí, esta vaina. No, creo que en esta versión no están los ejemplos que yo estaba pensando. Bueno, no. Pero bueno, son básicamente esas imágenes de referencia las que les acabo de mostrar, las que típicamente están por el tema de las altas frecuencias. Bien. ¿Qué otra cosa tenías en tu lista? Espérate, reviso, profe. Lo de la sinuoide truncada, pues es lo mismo. Ya sé que truncada es que simplemente cogen una parte. Ajá. Ya te digo lo otro. Vi algo de aproximación por decimación, pero pues no sé a qué hacía referencia. Es que lo leí por encimita de pedacito y yo dije, ¿qué es esto? Pues lo anoté por si algo. ¿Te acordás dónde está? Eso está en más abajito de la sinoide truncada, pero no vi exactamente en qué pedacito es que está. Creo que es una mini sección. Y si no, igual tengo una que ya es un diagrama de bloques del algoritmo de FFT, pues como para ver ese diagrama. Ujú. Que dices que cuando n es igual a 8, ese es como el diagrama de bloques. Sí. O sea, aquí lo que están tratando de explicar cómo funciona el algoritmo de FFT, que es, o sea, si ustedes hacen la DFT normal, la DFT normal implica una serie de funciones recursivas que son computacionalmente muy pesadas. La FFT básicamente reduce la complejidad computacional como a la mitad, que es un poco, aunque no sé si aquí lo dicen directamente. Aquí es donde hacen la aproximación por decimación. Am, el término más correcto en español, el término en inglés es decimation, pero en español el término más correcto es diezmado, ¿no? Y en diezmado lo que se hace básicamente es reducir el número de cálculos o el número de muestras que se toman. Esto es un poco, fíjense que bueno, aquí está la comparación directa. Esto es n al cuadrado, que es el algoritmo normal, mientras que el algoritmo de FFT es n logaritmo en base 2 de n sobre 2, o sea, se reduce a muchísimo la complejidad computacional, o sea, a muchísimo menos de la mitad, así que se reduce en un factor casi de 20 en este ejemplo. Fíjense que aquí están haciendo un ejemplo donde esto es 1.048.000 multiplicaciones, mientras que con el FFT son 5.120, o sea, se está reduciendo en un factor de un poco más de 20 el número de operaciones que se está haciendo. Y aquí están hablando de uno de los, digamos, de las versiones del FFT, que no estoy seguro si es el original. Yo no conozco este documento de Brigham. Sé que el original es un trabajo de un agente de IBM, no recuerdo ahora el nombre.
Pero bueno, aquí hacen la explicación de cómo funciona la FFT. Lo tratan de explicar pues, en términos de la gráfica esta. Pero donde está mejor explicado tal vez el algoritmo es en el libro de Vetterli. Es el que está, uno que les mostré yo, que está disponible en internet. No sé si se acuerdan cuál es. Profe, a ver si entendí. Este algoritmo es el que aplica, digamos, MATLAB cuando yo utilizo la función FFT. Sí, señor. Ya, ok. Que básicamente es un algoritmo que reduce muchísimo la complejidad computacional del cálculo de la transformada. Y lo que hacen es jugar un poco con el diezmado de la información utilizando ya resultados previamente obtenidos para reducir el número de cálculos. Fíjense que en este caso lo que están haciendo es que calculan los pares por un lado, los impares por otro lado, y luego hacen cruces. Pero bueno, esto es un tema de... pues, si quieren lo pueden mirar con más detalle. Se hace una modificación en el orden en que se hacen los cálculos y se invierten también los valores binarios. Pero bueno, lo otro que menciona aquí es MATLAB realmente lo que utiliza es FFT. Incluso cuando uno utiliza el comando DFT, él internamente está haciendo la DFT. Porque calcular cuando uno dice DFT lo que está haciendo es la FFT. Porque cuando uno calcula una DFT normal es demasiado pesado. Y el diezmado en lo que consiste es en tomar menos elementos de la señal. Es decir, el concepto de diezmado de una señal discreta consiste en submuestrear o tomar solamente unos componentes de la señal discreta. Con las señales discretas uno puede hacer dos operaciones. Una es el diezmado, que es reducir el número de elementos de la señal. Eso se puede hacer cuando la señal tiene cierta redundancia y no se pierde información. Y lo otro es lo que se llama el entrelazado. El entrelazado es la operación contraria al diezmado. En el entrelazado yo lo que hago es que agrego componentes de señal entre valor y valor de la señal para aumentar información. Sin embargo, pues como se hace a partir de un cálculo, normalmente se utiliza el promedio de los dos valores que están antes y después. Pues ese entrelazado realmente pues tiene un cierto nivel de imprecisión. Aumenta la cantidad de información, pero pues digamos que estamos generando información donde no la hay, utilizando los componentes. Ahora, hay muchos algoritmos que utilizan ese tipo de operaciones, aprovechando ciertas características también de la señal. Por ejemplo, esa reconstrucción o ese entrelazado se hace en los codificadores de voz, puesto que en los codificadores de voz yo mando muy poca información, pero como la voz tiene tanta redundancia, entonces en la reconstrucción de la señal, pues simplemente se va rellenando para que nosotros podamos escuchar la señal de voz como es natural para nosotros. Pero eso se puede hacer con algunas señales. En la reconstrucción, por ejemplo, de las imágenes en formato JPEG, se hace algo parecido, aprovechando que pues, una imagen normalmente no tiene, mejor dicho, una imagen, por ejemplo, de 1024 por 1024 no tiene 1024 por 1024 colores diferentes. Usualmente tiene un cierto número de tonalidades o de colores y yo aprovecho eso para poder, por un lado, comprimir la señal, eliminando cierta información, y por otro lado, después reconstruir la imagen original a partir de la información que hay en el archivo.
Eso es simplemente un comentario acerca de ese concepto de diezmado e interpolación. Había dicho otra palabra ahora, pero es el interleaving, es interpolación. No sé qué otra cuestión hay entonces, qué otra pregunta. Por ahora creo que yo ya terminé con las preguntas. Ok, ¿alguien más? Me confundí un poquito ese código de ahí, de esa página, pero ahí lo que entendí es que están haciendo como la FFT y la otra la DTFT. ¿De cuál página estamos hablando? No, ahí esa que estás mostrando en este momento. O sea, es que dice Ah, que hay una que es la versión aproximada y la otra la versión exacta. aquí lo que están tratando de hacer es simular que calculan la transformada de Fourier continua a partir de la FFT, que igual es simplemente un truco de MATLAB porque o sea, no hay forma de calcular una operación continua con un sistema que es naturalmente discreto. O sea, el MATLAB, al ser implementado en computador, es naturalmente discreto. Sin embargo, pues se puede hacer alguna aproximación de la transformada de Fourier continua con este código que muestran allí, pero es una aproximación. Como dice muy bien, el programa grafica la transformada aproximada de Fourier. Ve, profe, pues no sé qué tan relevante sea, pero yo no entendí muy bien el teorema de Parseval para lo de la transformada de Fourier. El teorema de Parseval lo que te dice es que la energía de una señal se puede calcular exactamente de la misma manera, a partir del cuadrado de la señal, bien sea con la señal en el tiempo o con la señal en la frecuencia. Eso es básicamente el teorema de Parseval. Ya pues se utiliza la expresión matemática de cómo se calcula la energía, pero básicamente es el cálculo de energía que yo haga utilizando la señal en el tiempo o utilizando la transformada de la señal es exactamente el mismo. Y lo que me dice el teorema de Parseval es eso, que yo puedo calcular la energía de una señal a partir de o su versión de Fourier o su versión en el tiempo, la que yo tenga más a la mano. O con la que se sea más fácil calcular. Por ejemplo, si yo tengo una función sinc en el dominio del tiempo, pues calcular la energía de esa señal es un poco más complejo que si lo hago en el dominio de la frecuencia, donde lo que tengo es un pulso. Y el cálculo de energía es básicamente una multiplicación del área del pulso. Entonces, también para eso me sirve el teorema de Parseval. Como yo sé que la energía es la misma, pues hago el cálculo donde me sea más fácil hacer el cálculo, en el tiempo o en la frecuencia. No sé si eso aclara la duda que tenías o qué era la parte que no. O sea, el MATLAB da como el comportamiento de la función, pero no el punto específico. ¿Sí me entiendes? O sea, como cómo se comporta la función, pero Ajá. no dónde se ubica exactamente. Sí, sí, exacto. Exacto. Bueno, aquí hablan del rellenado con ceros que les había ya mencionado alguna vez para poder hacer una convolución entre señales y de tal forma que los dos vectores sean iguales, que es como lo que más molesta en MATLAB.
¿Qué otra cosa entonces tenía por acá? Bueno, este ejemplo es interesante, el extraer una componente sinusoidal cuando yo estoy en el ruido, una señal con mucho ruido, donde pues, básicamente lo que tienen aquí es esta señal muestreada, que es una señal bastante ruidosa, pero si nosotros vemos el espectro de amplitud, pues aquí claramente estamos encontrando unos componentes de frecuencia bastante marcados, ¿ya? Entonces yo aquí puedo decir que esta es una senoidal de una determinada frecuencia que me la va a dar la frecuencia de muestreo. Entonces fíjense que aquí están diciendo cuál es el componente senoidal que nos muestra eso. En fin, aquí hacen algunos ejemplos básicamente ya de aplicaciones prácticas que son interesantes. El tema de extraer componentes senoidales en el ruido es un tema que es bastante útil en comunicaciones, sobre todo cuando uno trabaja con señales de radio, porque hay un problema a veces en una señal de radio cuando uno hace el análisis de espectro, y es que uno ve el espectro de la señal, pero a veces no hay forma de saber si lo que uno está viendo es una señal que lleva información o no, si es una señal modulada o no. Y allí algunas aplicaciones de análisis espectral, específicamente algo que se llama análisis por cicloestacionariedad, me puede ayudar a identificar si una señal efectivamente está modulada. Y básicamente una señal modulada es una señal que tiene componentes periódicos dentro de la señal. Entonces, pues eso es básicamente una de las aplicaciones. Aquí, este ejemplo que están haciendo es un ejemplo aplicado a radioastronomía, básicamente, que es la forma como los astrónomos buscan, por ejemplo, agujeros negros, como buscan estrellas dentro de un universo gigantesco. Y es básicamente buscando esos componentes particulares espectrales que los tienen ciertos cuerpos celestes. En general, una señal de un radiotelescopio es una señal muy, muy débil, que se ve más o menos como esto y eso que aquí está bien ampliada, pero uno lo que ve fundamentalmente es ruido. Y si yo veo esta señal ahí en el dominio del tiempo, pues para encontrar una galaxia va a ser un poquito complicado. Pero si ya la vemos en el dominio de la frecuencia, pues estos picos me dicen que ahí hay algo que no es exactamente ruido. Y ese es el tipo de técnicas que utilizan los astrónomos para identificar distintos cuerpos celestes. Lo mismo cuando hacen análisis de manchas solares. Las manchas solares son unas señales cíclicas, pero con un ciclo muy, muy largo. En este caso, 11 años. Y además las manchas solares tienen un efecto bastante malo sobre las comunicaciones de radio y particularmente sobre los sistemas satelitales. Cuando hay tormentas solares, cuando hay actividad de manchas solares, en general los sistemas satelitales dejan de funcionar. Entonces lo que se hace normalmente como esta actividad de manchas solares es predecible, se sabe exactamente cada cuándo ocurre, o sea, tienen una estacionalidad. Entonces es posible a partir también de análisis espectrales saber dónde va a ser la mayor afectación, en qué frecuencia, de tal manera que lo que se hace con los sistemas satelitales es apagar las frecuencias que están más afectadas y tratar de utilizar unas frecuencias que no van a ser tan afectadas para evitar que los sistemas satelitales mueran completamente. Al principio, cuando no se conocía cómo era este efecto de las manchas solares en los sistemas satelitales, pues
la primera vez agarró a todo el mundo por sorpresa. Simplemente un día se murieron las comunicaciones por satélite y nadie sabía qué diablo estaba pasando. Luego ya descubrieron pues que era por efecto de estas manchas solares y ya como existe observación de manchas solares desde hace muchísimos años, según lo que dice aquí el libro, desde 1749, no sabía que era tanto, pero bueno, se tiene esa información que permite saber cómo se comportan o cuándo va a haber manchas solares. Sería chévere si alguno de ustedes le da por hacer este código y mirar qué pasa. Y ver si efectivamente es como está aquí. Aquí está mes a mes. Básicamente aquí aparecen estos picos, son las tormentas grandes de manchas solares. Aquí vemos cómo va aumentando la actividad. Está el pico. Entonces, es el tipo de cosas donde se aplica el análisis de Fourier. Fíjense que ahí hay varios ejemplos. No sé si alguno, el de las acciones ya lo miramos nosotros. Ya lo estuvimos mirando el martes. Pues, efectivamente ahí hay un comportamiento. Hay una pequeña observación aquí. Aquí están utilizando unos esquemas de graficación de la transformada que no son los algoritmos que ustedes utilizaron. Los que ustedes utilizaron ya están filtrados. Aquí está sin el filtro, entonces por eso usualmente vemos que siempre hay un efecto de espejo, por la forma como se están graficando aquí en el libro. Ustedes, me imagino que varios de ustedes utilizaron los códigos que están ahí montados en el Moodle y básicamente solamente utilizan la mitad de estos componentes y luego los muestran ya en términos de frecuencia. Con respecto a la frecuencia de muestreo, aquí lo está mostrando simplemente con respecto a un valor K. Aquí no está en términos de frecuencia exactamente. Bien. Si no hay nada más sobre el capítulo 4, voy a hacer un breve comentario del capítulo 5, que es lo que vamos a empezar a ver a partir del martes, que es ya la aplicación del análisis de Fourier en diferentes sistemas. Y esto significa en la mayoría de los casos filtros. Casi todos los sistemas, al menos los que utilizamos en comunicaciones, terminan siendo de alguna manera u otra un filtro, con distintas características, con distinto comportamiento, pero en general son filtros. Lo primero que nos interesa conocer es la respuesta al impulso. Entonces lo primero que vamos a hacer es el análisis de respuesta al impulso, cómo se encuentra la función de transferencia de un sistema cualquiera. Yo voy a utilizar un ejemplo que es algo que para mí es mucho más familiar, que es la respuesta al impulso de un canal de radio. Simplemente para mostrarles a ustedes cómo funciona. Aquí hay varios ejemplos que también los miraremos. La idea es que le peguen una mirada de aquí al martes a este capítulo 5 y miremos algunos ejemplos y luego ya nos adentramos en todo el tema de filtros. Fíjense que aquí hay ejemplos muy genéricos, ejemplos que ya hemos visto como el del resorte, el del sistema de amortiguación. En el caso de entradas no periódicas. Aquí lo que está mostrando son distintas técnicas para modelar los sistemas. La idea es que miremos entonces los códigos que hay en MATLAB para ver los ejemplos. Y aquí ya se empiezan a meter con los filtros. ¿Ya? Esto ya es filtros. Aquí tenemos el ejemplo típico. Este es el de referencia, que es el filtro pasabajos. Fíjense que es completamente simétrico, solo que para efectos prácticos funciona en las frecuencias positivas. Las frecuencias negativas no existen en la vida práctica, pero son útiles cuando yo quiero convertir, por ejemplo, este filtro en un filtro pasabandas. Porque lo que hago básicamente es modular la respuesta de este filtro, desplazarla en frecuencia y entonces ya tengo un filtro pasabandas. Aquí tenemos el caso del filtro pasaaltas, que fíjense que es exactamente el inverso al pasabajas. O sea, aquí
Entre menos B y B está nada, no deja pasar nada, y luego todo lo demás de B en adelante y de menos B hacia atrás lo deja pasar. El caso del filtro pasabandas, en este caso lo muestran como B1 o B2, pero como les decía, básicamente si yo desplazo esta respuesta del filtro pasabajas a una cierta frecuencia central, pues tengo un filtro pasabanda. Y otro filtro que es exactamente lo opuesto al pasabanda es lo que se conoce como el filtro eliminabanda. Dentro del filtro eliminabanda hay uno muy particular que se llama el filtro notch, que es un filtro eliminabanda pero con un ancho de banda muy pequeñito. El filtro eliminabanda es un filtro que se utiliza mucho en aplicaciones de redes para ciertas tecnologías. Las tecnologías que se conocen como DSL o Digital Subscriber Line necesitan utilizar filtros eliminabanda. La DSL original, el ADSL, utiliza un filtro eliminabanda para las frecuencias de radio AM, porque básicamente un sistema ADSL es un sistema que utiliza las líneas de cobre telefónicas para conexión a Internet, y una línea de cobre o un cable telefónico es básicamente una muy buena antena de AM. Entonces, pues por supuesto hay interferencia de señales de AM en los sistemas DSL. En el caso de la versión más reciente del DSL, que se conoce como el VDSL2, que utiliza un ancho de banda mucho más grande, allí hay que utilizar filtros eliminabanda no solamente para AM, sino también para las frecuencias de FM. Entonces, esos son básicamente los 4 tipos de filtros. Los vamos a ver. Aquí están en versión continua. Ya hablaremos de ellos en versión discreta también. Aquí están, digamos, las respuestas en el dominio de la frecuencia de esos filtros. Y pues estos filtros que están allí son ideales. Esto significa que aquí esto es completamente abrupto. Los filtros ideales, como todo lo ideal, no existe. Nosotros trabajamos con filtros reales. Un tema importante en los filtros es la fase. La mayoría de los filtros se suelen mirar en términos no de su fase, sino de su respuesta en amplitud. Sin embargo, en algunos casos y en algunas aplicaciones, la fase es bien importante. Aquí está fase lineal. Luego vamos a ver que hay unos tipos de filtros. En el módulo ustedes tienen unos ejemplos, ya les digo dónde están. Este documentico es un documentico de aplicaciones sobre filtros. Yo tenía, bueno, la voy a buscar porque no la veo aquí a la mano, pero hay un documentico sobre filtros. Y ya si no está, se los subo luego. Porque, digamos, en los filtros hay diferentes tipos de filtros, cada uno con unas características. El más común de todos es el Butterworth, pero también está el filtro elíptico, está el filtro de Chebyshev. Hay distintos tipos de filtros y cada uno de esos tipos de filtros tiene una respuesta particular. En algunos casos la respuesta es muy chévere en amplitud, pero no tan chévere en fase. En otros casos la respuesta es muy chévere en fase, pero no tan chévere en amplitud. Entonces, dependiendo de la aplicación, pues se utilizan unos u otros filtros. Hay muchos tipos de filtros. No los veremos todos, veremos los 2 o 3 más comunes. Y aquí pues ya entramos en los filtros digitales. Y eso pues ya hablaremos después. Entonces, hay filtros de reconstrucción de señales, por supuesto. Cuando hablamos de muestreo, es un filtro pasabajos que me sirve para reconstruir señales. Luego viene el tema de las interpolaciones que ya les mencioné.
el efecto de aliasing que veíamos cuando hablábamos de discretizar o de conversión análoga a digital. Hay aplicaciones, muchísimas aplicaciones de filtrado de voz. Y aquí viene todo el tiempo discreto. Vamos a dedicarnos el martes solamente a la parte de filtros continuos y luego el jueves hablaremos de filtros discretos. Entonces, básicamente, revisen hasta acá, hasta esta página del libro. Yo les voy a subir entonces información adicional sobre filtros. Aquí están las presentaciones con algunos ejemplos de MATLAB. MATLAB tiene un módulo muy chévere de diseño de filtros. Y les voy a dejar luego un tallercito. Lo tengo que configurar bien, pero ya lo puse visible. Para tener otro, como les había dicho el martes, el siguiente mini proyecto, que es con DFT. Entonces, lo pueden ir mirando. De pronto le voy a hacer algunos ajustes menores, pero pues básicamente son unas aplicaciones de DFT, de cosas que ya algunas de ellas ustedes las han hecho. Solo que lo tengo que convertir en versión mini proyecto. No sé si tienen alguna otra duda por ahora, preguntas. O sea, profe, que para el martes vamos leyendo el inicio del capítulo 5. Sí, señor. Ok. ¿El martes, como tal, sigues hablando del tema o resolvemos dudas de lo que vayamos leyendo? Ambas. Ok. Que se nos fue un poquito de tiempo en las dudas hoy. No, esa es la idea. La idea es que no todo el tiempo sea yo hablando carreta, sino que podamos ir alternando. Y ojalá haya un momento en que, mejor dicho, no, va a haber 2 o 3 clases de las que vienen donde van a ser ustedes los que van a monopolizar el tiempo. Bueno, por mi parte no tenía más, entonces pues, podemos dejar allí y nos vemos el martes, ¿vale? Listo, profe. Bueno, que tengan buen fin de semana entonces. Dale, profe, gracias, igual. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.